Mi nombre es Luz Dari Romero Sarmiento, soy estudiante en la tecnología de saneamiento ambiental y pertenezco al CEAD del municipio de Gachetá. Dando respuesta a las preguntas planteadas, tenemos que en la pregunta nos dicen si se incluye la resistencia del aire, el movimiento es perfectamente parabólico. Entonces tenemos que para un diámetro de 0,9 metros a una masa de 10 kilogramos, con nuestra resistencia del aire, tenemos que el lanzamiento se hace de esta manera. ¿Sí? Entonces, haciendo el lanzamiento, nos está dando completamente una parábola. Entonces tenemos que el movimiento rectilíneo uniforme en el eje digamos que este tipo de movimiento se forma en el eje X, ¿sí? Entonces si cambiamos la masa a 1 kilogramo y la dejamos con el mismo diámetro, volvemos a hacer nuestro lanzamiento, vemos que la tendencia de la parábola se tiende como a encoger, digamos en el mismo sentido que la masa está bajando su peso. De esa misma manera la parábola se forma un poco más angosta, ¿sí? Entonces, em, efectivamente el movimiento es perfectamente parabólico, pero digamos en el caso de 1 kilogramo, ¿sí? Entonces, tenemos que para el punto E, dice si se incluye la resistencia del aire, la componente horizontal de la velocidad permanece constante. Entonces tenemos que si se incluye la resistencia del aire, la constante de velocidad permanece constante, sí. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial es igual a la velocidad final, ¿sí? Entonces, como nuestro movimiento es rectilíneo uniforme, entonces digamos que es constante desde que inicia hasta que termina. Dice, si se incluye la resistencia del aire, únicamente existe una componente vertical hacia abajo de la aceleración. Entonces tenemos que, al incluir la resistencia del aire, entonces para la respuesta a esta pregunta tenemos que la aceleración está dividida básicamente en dos momentos, ¿sí? Entonces el primer momento está hasta el punto más alto, ¿sí? Que es donde inicia y aquí está en cero, ¿sí? En este punto. Y luego empieza a bajar y llega a su velocidad máxima. De esta manera vuelve, o sea, sigue bajando y termina también en cero. Entonces, esta es nuestro punto de partida y nuestro punto de llegada con una resistencia al aire. Al no utilizar la resistencia al aire, tenemos que efectivamente se hace el mismo movimiento y de esta manera se utiliza la misma aceleración. Para el siguiente numeral dice, si se incluye la resistencia del aire porque al aumentar la masa el alcance horizontal aumenta. Entonces tenemos que hacemos un lanzamiento con 10 kilogramos. Entonces nos da de esta manera. Y si le bajamos el peso, digamos que lo dejamos en 1 kilogramo, perdón, entonces nos da de esta manera, ¿sí? Entonces, si la pregunta nos dice que por qué al aumentar la masa el alcance horizontal aumenta, entonces, ¿a qué se refiere esto? Que entre mayor peso tenga el objeto lanzado, mayor será la fuerza, ¿sí? Entonces, entre menor fuerza, entre menor peso, menor fuerza, entre mayor será, pues obviamente, digamos que el lanzamiento va a ser un poco más avanzado. De esta manera, continuando con la exposición, entonces tenemos que para el punto E, dice que si se incluye la resistencia del aire, porque al aumentar el diámetro el alcance horizontal disminuye. ¿Esto qué quiere decir? Que la resistencia del aire pues es una fuerza de posición al movimiento, ¿sí? Entonces está directamente relacionada con el tamaño y la aceleración del objeto en movimiento. Entonces, el tamaño, en este caso tenemos el diámetro, que es de 0,9 metros, ¿sí? Entonces, ese sería el diámetro desde donde inicia a
el punto de caída, ¿sí? Entonces, entre mayor sea el tamaño, pues mayor es la resistencia que genera la fuerza en el aire. Entonces, de esta manera, pues tengo la exposición y pues les agradezco a ustedes por la atención prestada.